Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas este 18 de mayo del año 2024. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión. Comenzamos con notas rápidas. La candidata de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, responde a los insultos de López Obrador contra la manifestación ciudadana conocida como la Marea Rosa. Esto tras ocurrir que el presidente descalificó la marcha diciendo que era una marcha de traidores a la patria. Las declaraciones de López Obrador fueron que la bandera de México, en esta ocasión, no sería robada, no sería retirada por su gobierno. Que la bandera de México es de todos, incluso, dijo él, de los traidores a la patria. Pareciera que el presidente se cree la misma patria. Quien no está a su favor dice que somos traidores a la patria. Escuchemos cómo fue la respuesta de Xóchitl Gálvez. Pues él será el traidor a la patria porque que traicionó a la patria es él. Él traicionó a los mexicanos al entregar el país a la delincuencia. Están dale y dale y dale que les quitamos la bandera. No, la bandera es de todos, hasta de los traidores a la patria. Es nuestra bandera, es la bandera de todos los mexicanos. Es un presidente que saludó a la mamá del Chapo, es un presidente que saludó a los delincuentes, supongo que en Badiraguato las 7 veces que fue, y es un presidente que liberó a Ovidio. Si hablamos de traidores a la patria, pues él tendría que ponerse en el primer lugar. El presidente López Obrador es el traidor a la patria, también le faltó decir a Xóchitl Gálvez, porque ha entregado recursos de nuestro país a países como Venezuela y Cuba. Por eso es que decimos que es un traidor a la patria, porque existiendo tantas necesidades en nuestro país, él desvía los recursos a intereses extranjeros. Vamos con nuestra siguiente nota. Detienen a Juan David Rojas como presunto agresor de la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México a la alcaldía de Cuauhtémoc. Disparó en repetidas ocasiones, por lo menos en 5 ocasiones, contra el vehículo de Alessandra Rojo de la Vega. Juan David Rojas es un joven de apenas unos 17 años de edad y le pagaron aproximadamente, dice, que 60,000 pesos por darle un susto grande a la candidata opositora Alessandra Rojo. Recuérdese que la alcaldía Cuauhtémoc ha estado durante muchos años tomada por una familia de mafiosos, que es la familia de Ricardo Monreal, quienes están en el partido Morena, pero previamente estuvieron 35 años como señalados como los políticos, entre los políticos más corruptos del PRI. Los más corruptos del PRI se fueron a delinquir a Morena. La sospecha, la teoría, es que gente de Ricardo Monreal enviaron a atentar contra la vida, a asustar, a amedrentar a la candidata del Partido Acción Nacional, Alejandra Rojo de la Vega, en la alcaldía Cuauhtémoc. El INE, Instituto Nacional Electoral, determina eliminar los insultos de Claudia Sheinbaum contra Xóchitl Gálvez en el segundo debate presidencial. Dice que eliminará las partes en que la llamó corrupta debido a que incurre en calumnias, pues no pudo señalarle, auténticamente probado por la ley, actos de corrupción. Previamente, el mismo INE ordenó eliminar las partes del debate en que Xóchitl Gálvez denominó narcocandidata a Claudia Sheinbaum. Y sobre los 7 cuerpos que fueron hallados descuartizados en Acapulco, Guerrero, ahora se sabe que parte de estos cuerpos descuartizados son del candidato del PRI a regidor de Coyuca de Benítez en el estado de Guerrero, gobernado por Morena. Se trata
del candidato Aníbal Zúñiga y su esposa Rubí Bravo. Con el caso del señor Benítez se incrementa a 30 el número de candidatos a un cargo de elección popular que son privados de la vida en estas elecciones de 2024. La diócesis de San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, exige a las autoridades justicia por el asesinato de 11 personas de la Iglesia Católica. La diócesis asegura que los grupos criminales de la droga privaron de la vida a estas 11 personas, incluidas 2 mujeres, porque se negaron a unirse al crimen organizado que impera en Chiapas, gobernado por el partido Morena. A continuación, el nombre de las víctimas. Alfonso, de 73 años, Teresita de Jesús, de 28 años, Dolores, de 56 años, Rosalinda, de 57 años, Yohari Belén, de 18 años, Ignacio, de 52 años, Isidra, de 54 años, Urbano, de 42 años, Joel, de 49 años, y Asael, de 31 años. La más joven es Yohari Belén, de 18 años. Descansen en paz. Fueron asesinados por los grupos criminales de la droga, y la diócesis de San Cristóbal de las Casas rechaza completamente la versión de la Fiscalía controlada por Morena en Chiapas. Asegura que esto no fue derivado de un enfrentamiento entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, sino que es derivado de un ataque directo para sembrar terror entre la comunidad y que sean colaboradores o que trabajen para los grupos criminales de la droga en el marco de la política irresponsable de López Obrador de abrazos, no balazos. La diócesis exige justicia. La Iglesia Católica, todos los católicos, nos solidarizamos con estas víctimas del crimen organizado y exigimos la detención de los responsables, detención y castigo. Surge una nueva denuncia en contra de Arturo Saldívar Lelo de la Rea, concretamente en contra de uno de sus cómplices. Ahora han presentado una denuncia por el delito de corrupción en contra del juez Juan Carlos Guzmán Rosas, juez que formaría parte de la corrupción de Arturo Saldívar y actualmente ocupa el cargo de secretario del Consejo de la Judicatura Federal. También en las últimas horas se ha denunciado en redes sociales la reunión de Lenia Batres con Bernardo Batis, lo cual también se presta a un escándalo de corrupción. La reunión fue en un restaurante y fue denunciado por la periodista Lourdes Mendoza. Nuevo escándalo de corrupción implica a Rocío Nale, exsecretaria de Energía de López Obrador y actual candidata a la gobernatura del estado de Veracruz por el partido Morena. La zacatecana, se le encuentra corrupción con su familia. Las empresas de su yerno, de nombre Fernando Bilbao, recibieron millones de pesos. Y el Instituto de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, le concedió permisos hasta por 30 años para todas sus gasolineras. También se denuncia que hay un caso de evasión fiscal, pues pese a facturar más de 100 millones de pesos en el año 2018, junto con su socio Daniel Díaz, únicamente declararon ante el Servicio de Administración Tributaria SAT 1,300 pesos en 2018, lo cual es un evidente acto de corrupción. La nota completa la pueden encontrar en Animal Político. Internacionales, Ecuador. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declara que está dispuesto a reanudar relaciones diplomáticas con México siempre y cuando
el gobierno de López Obrador reconozca que intervino ilegalmente contra la justicia de Ecuador y que ahora diga que va a respetar la no intervención de la soberanía de los pueblos. Eso nunca lo va a hacer López Obrador, con toda la soberbia y el coraje que tiene, pues de intentar defender a un narcopolítico, plenamente un narcopolítico llamado Jorge Glass, que en Ecuador se descubrió que el narcotraficante conocido como Leandro Forero sobornó a un juez para dar el fallo de liberar a Jorge Glass, y ya estaba el narcotraficante ecuatoriano en connivencia, en coordinación con el presidente López Obrador, para que lo escondieran en la embajada de México en Quito, Ecuador, y posteriormente por la noche se fugara a México. Es algo muy grave, es lo más grave que estamos viendo, motivo de mucha polémica, los actos ilegales, cómo es que el presidente López Obrador está utilizando para proteger criminales las embajadas de México. Se revela por parte de las redes sociales, en X, que el padre del comunicador homosexual Genaro Lozano, de Televisa y que milita a favor de Morena, pues su padre es un militar retirado de nombre Genaro Fausto Lozano Espinosa, que está acusado de corrupción en 250 empresas fantasma que captaron más de 1.371 millones de pesos. Este sería un motivo más por el cual Genaro Lozano constantemente atacó, agredió a la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, y también reclama o ataca a Santiago Taboada de la oposición Fuerza y Corazón por México a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Genaro Lozano es uno de los personajes más polémicos del plato o de la oferta, entre comillas, informativa de Televisa, sobre todo porque es un personaje que se le ha exhibido en prácticas sexuales o en conductas que se salen mucho del perfil, digamos, familiar o respetuoso de las instituciones y del mismo canal, de los mismos canales, de la misma forma de hacer comunicación de Televisa. La candidata de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, supera por 2 puntos porcentuales a Claudia Sheinbaum, según una nueva encuesta realizada por Massive Caller. Xóchitl Gálvez contaría con el 41.3% de los votos de los encuestados, en tanto que Sheinbaum solo tendría el 39.6%, y en el caso del naranja Álvarez Maínez, menos del 7.5%. En cuanto a los indecisos, que podrían ser decisivos en esta votación, se eleva a 11.6%, lo cual puede cambiar radicalmente el resultado de las elecciones. Comentarles también que este domingo se realizará, este domingo 19 de mayo, a las 8 p.m. en el tiempo del centro de la Ciudad de México, se realizará el último debate presidencial en televisión abierta entre Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. Con el sistema de seguridad propuesto por Morena, desarrollado por Claudia Sheinbaum, y que ha sido más o menos el mismo modelo que ha tenido la Ciudad de México en los últimos 27 años, los resultados en seguridad no son buenos. Solo se han identificado el 50% de los asesinos de mujeres o feminicidas. Por ejemplo, en los últimos 4 años, de los 313 casos que se han denunciado, únicamente han derivado 150 en órdenes de aprehensión. Esta información la comunica el día de hoy el periódico El Sol de México. El candidato panista a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada, promete a los gays, como a otros ciudadanos, seguridad laboral, vivienda y salud. Dijo ser un panista de otra generación y aseguró reconocer que la Ciudad de México es una ciudad muy diversa.
Detienen al narcotraficante conocido como el Kevin, hijo del criminal conocido como el Ojos, líder del cártel de Tláhuac. Es una importante detención y recordar que en ese lugar siempre se ha vinculado a los políticos de Morena con el cártel de Tláhuac. La denuncia más fuerte que ha sido presentada, al menos periodísticamente hablando, es de Ricardo Alemán, de La Otra Opinión. Detienen finalmente a una mujer que en la colonia Doctores, la detienen en la colonia Doctores, pero se dice que derivado de las investigaciones de la policía, se comprueba que esta es la mujer que en junio del año 2020 privó de la vida a su hija menor de edad y abandonó su cuerpo dentro de una maleta en Nezahualcóyotl. Derivado de las investigaciones, la mujer ha sido detenida en la colonia Doctores. No se precisan datos de su identidad, pero las autoridades dicen que han dado con esta infanticida y además un personaje muy cruel, muy perverso, porque abandona el cuerpo de su hija en una maleta en Nezahualcóyotl. Ahora tendrá que enfrentarse pues a una amplia condena, se espera que el juez fije una condena superior a los 5 años de prisión, que son los que no alcanzan fianza. Tres asaltantes privaron de la vida a un hombre de 40 años de edad frente a su esposa en Coyotepec, Estado de México, gobernado por Morena. Los criminales huyeron en una moto modelo Polestar 200. Derivado de estos hechos, los policías detuvieron únicamente a uno de los tres atacantes, que fue identificado por la esposa. El atacante se llamaría Arturo N., de 38 años de edad, y ya fue entregado ante el Ministerio Público para que se le finque responsabilidades por homicidio a mano armada y, con la ventaja de ser en pandilla. En el Vaticano, se emiten nuevas normas sobre las apariciones marianas. Aseguran que de ahora en adelante la Congregación para la Doctrina de la Fe ya no emitirá declaraciones sobre si las apariciones marianas, milagros o actos sobrenaturales son reales o falsos. Ya no se revisará eso. Aseguran que únicamente determinarán si las doctrinas o las conclusiones que predican son heréticas o no, si se salen de los dogmas, los principios de la cristiandad, si contravienen la Biblia o la Sagrada Escritura, será a lo único que se dedicarán, emitiendo un documento que se llama Nulla Osta, y que en eso se resumirá entonces ahora la actividad sobre milagros, hechos sobrenaturales, apariciones marianas. Esto pues merece obviamente una valoración, una crítica por parte de algún experto, y estamos a la expectativa de escuchar a alguien que pueda opinar sobre esto, que tenga conocimiento de la materia, a saber si esto pues es algo negativo, porque ya en el pasado, por ejemplo, para que una persona sea declarada santo, pues se eliminó la figura del abogado del diablo, que era una persona que se dedicaba a investigar la vida del santo y decir, mira, pues no fue santo porque hizo esto y por otras cosas, porque pues sí fue una persona destacada en la fe, pero no fue una persona intachable, o faltó en algún momento algún principio moral, y era una persona que se dedicaba sin mala intención, obviamente, a analizar detenidamente la vida de una persona para reconocer si su vida era ejemplar para los cristianos, candidato a la santidad o a ser a la santidad principalmente. Entonces no sabemos si esto derive en una flexibilización injusta de las actividades de la Iglesia. Sorprende la presencia del administrador de la NASA, la Agencia de Investigación Espacial de los Estados Unidos y ex astronauta, en el Vaticano.
Bill Nelson, asistió a la reunión de la Fraternidad Humana y aseguró que en el espacio exterior no hay las divisiones que existen en la tierra. Aseguró que el Papa Francisco es un hombre que predica la reconciliación y lo consideró como un sanador. El Papa Francisco celebra las acciones pro vida de la Fundación Polaca Sí a la Vida, que transportan una campana que tiene inscrita la voz del no nacido. Pidió también orar por los damnificados y por los fallecidos en las inundaciones en Afganistán. Una noticia lamentable: Cuba se convierte en líder en América de casos de tortura. Hay más de 1,100 presos políticos. Esto según la organización Prisoners Defenders. Señala que apenas en el mes de abril reciente se sumaron 13 presos políticos más. 30 de estos presos políticos son menores de edad y están en prisión por protestar contra la dictadura de Miguel Díaz-Canel, que es la continuación de la dictadura del Partido Comunista que lleva oprimiendo a Cuba en los últimos 66 años, con pobreza, escasez de alimentos, alta inflación, desempleo y obviamente que también un régimen extremadamente corrupto que mantiene a la familia de los Castro como de las familias más ricas de todo el mundo, incluso por encima de los jeques árabes, incluso por encima de Elon Musk y de la fortuna incluso de la familia Rockefeller. La fortuna de la familia Castro es superior a todos ellos. También se indica que en Cuba, como es un régimen autoritario y policial, no se respeta a la minoría de edad. Se les procesa como adultos a todos los mayores de 16 años de edad. Y hay personas de 16 años de edad que en este momento pueden ser condenadas a 20, a 30 o hasta 50 años de prisión, simplemente por haber protestado contra el régimen. En Gaza, lamentablemente fue hallado sin vida el cuerpo de la rehén Shanique Louk. Shanique Louk tenía 23 años de edad y era reconocida en México por ser novia del mexicano Orión Hernández. Orión es mexicano, fue secuestrado por el grupo terrorista Hamás desde el pasado 7 de octubre del año 2023. El gobierno del presidente López Obrador no exige su liberación. Y bueno, pues también hay otros, también fueron encontrados 2 cuerpos sin vida de los rehenes pues secuestrados por el grupo terrorista Hamás. ¿Qué ha hecho el presidente López Obrador para exigirle al grupo terrorista islámico que libere a estas personas? Nosotros no hemos visto nada como tal. En Israel también se le acusa al primer ministro Benjamin Netanyahu de no hacer lo suficiente por lograr su liberación. En México hay más de 101.9 millones de usuarios de Internet, en su mayoría todos mayores de 6 años de edad. ¿Qué son 6 años de edad y ya están en el Internet? Espero que con los filtros necesarios de seguridad, muchas veces no. Bueno, pues son más de 101.9 millones de usuarios de Internet en México, que están expuestos a toda clase de informaciones, tanto verídicas como falsas, tanto propicias para una buena vida como contenidos violentos o pornográficos. Eso es el lado malo del Internet, ¿no? Pero hay también un lado muy luminoso del Internet, el de estar informado, el de aclarar dudas, el de sostener, el de verificar información. Tiene un lado muy luminoso la Internet, que inició como un proyecto militar de los Estados Unidos de Norteamérica que ha venido a revolucionar el mundo.
El 52% de los usuarios son hombres en México y el 48% son mujeres. El Internet es la supervía que nosotros podemos utilizar también para predicar la palabra de Dios y sobre todo para ayudar a aquellos que tienen muchas dudas o que necesitan algún apoyo. Por eso es que pues a mí me parece algo estupendo el desarrollo del Internet. Seguramente generaciones anteriores considerarían imposible algo como el Internet. Y hoy es algo que pues ya ni siquiera está condicionado a un espacio fijo, con cables, a una computadora de escritorio, sino que los dispositivos móviles cuentan con red de informática, mensajería instantánea, transmisión de video, audio y muchas otras cosas que, también geolocalización, cosas que antes pues a lo mejor formaban parte de la ciencia ficción, hoy son una realidad y debe de dársele el mayor uso y provecho. La sequía sigue ocasionando graves estragos, sobre todo en el norte del país. En Santa Clara, Durango, ahora se ha convertido este municipio ganadero en el mayor cementerio de ganado por sequía. Y en la actualidad, los ganaderos reportan que más de 40,000 cabezas de res estarían en riesgo de morir por falta de comida y por falta de agua. ¿Qué ha hecho el gobierno de López Obrador para ayudar a estos productores? Ellos dicen que han sido abandonados por parte del gobierno. Bueno, y además del debate presidencial, este domingo 19 de mayo, o sea, mañana, se realizará la Marcha Rosa en el Zócalo de la Ciudad de México en defensa de la democracia. La democracia que nunca antes estuvo tan amenazada como hoy con los afanes autoritarios del presidente López Obrador. De hecho, la periodista, la columnista y ensayista Beatriz Pajés presenta en su revista Siempre el ensayo Miedo al poder de la marea rosa. Dice que el presidente López Obrador pertenece a una doctrina política basada en los caciques, o sea, en eso es extremadamente priista. Él tiene sus orígenes, de hecho, en el PRI de los caciques, como Cárdenas, como Plutarco Elías Calles, peligrosos asesinos y autoritarios que gobernaron México. Dice que el presidente López Obrador odia a los ciudadanos que son libres, es decir, a la clase media que no depende de sus dádivas y de sus programas sociales, de sus limosnas. Dice que el Palacio Nacional, o sea, López Obrador, quiere asesinar, dice matar, todo aquello que él no controla. Una columna fuerte por parte de Beatriz Pajés que, bueno, yo le doy difusión y tomo en cuenta lo que dice esta periodista, porque pues ha sido muy atacada, muy perseguida, desde que hizo una denuncia pública con la portada de su revista, que debemos de tomar mucho en atención. Presentó la silueta de Claudia Sheinbaum con esvásticas. Y yo digo que hasta se queda corta de presentarla con esvásticas, porque la crueldad de Claudia Sheinbaum es superior a la de Hitler, superior a la del partido nazi, ya que ella proviene de una doctrina de exterminio, de completo desprecio a la humanidad, que fue encabezada por el Partido Comunista de Rusia, de Lituania, de Bulgaria. Esos, de hecho, son sus orígenes familiares. Por eso a mí me sorprendió que Beatriz Pajés, pues con esa contundencia, pusiera por portada de la revista Siempre la silueta de Claudia Sheinbaum con esvásticas, porque el mensaje sí es claro. Al menos el símbolo del nazismo siempre lo hemos identificado o se ha identificado popularmente como autoritarismo, y se vale utilizar esos símbolos para denunciarlo. Pero muchos comunicadores que forman parte de una especie de gremio prosionista, pues dijeron que la fotografía, que la portada podría considerarse como algo incluso excesivo. La revista Siempre también presentó una hoja en que el partido Morena
amenaza y chantajea a los votantes con los programas sociales. El artículo se llama Crónicas de la corrupción, los programas sociales como arma electoral y más ejemplos de corrupción. En la hoja se le dice a los votantes que tienen que votar por Sheinbaum o Clara Brugada porque de lo contrario no van a recibir dinero fácil. Cuando la candidata Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada han dicho en repetidas ocasiones que los programas sociales para los necesitados se quedan. No es verdad que se vayan a cancelar. Y ahora vamos con una nota que exhibe los momentos de emergencia que está atravesando nuestro país. Un sacerdote católico de nombre Rafael Pacheco, en el municipio de Cuautlatcingo, advierte a sus feligreses sobre el peligro que está corriendo México con Claudia Sheinbaum y llama a votar por Xóchitl Gálvez. Los morenistas amenazan al sacerdote, al párroco, con iniciar acciones legales en su contra a través de la Secretaría de Gobernación, dirigida por Luisa María Alcalde. Y es que hay que recordar algo, los morenistas están apelando a censurar a los sacerdotes. Ya con anterioridad, el diputado transexual que se hace llamar, ¿cómo se hace llamar? Salma Luébano, ¿no? Es un diputado transexual que estaba amenazando con exigir censurar completamente a la iglesia. Bueno, pues ahora ellos dicen que el artículo 130 de la Constitución, que establece la separación del Estado y de las iglesias, exige que el sacerdote Rafael Pacheco se quede callado y que no predique la palabra de Dios. Vamos a ser sinceros, ese artículo 130 de la Constitución es un artículo injusto, que se sabe perfectamente fue redactado sin el apoyo del pueblo por parte del traidor a la patria, Benito Juárez, el que intentó vender en 6 ocasiones el territorio nacional mexicano a intereses empresariales de la masonería de Estados Unidos. Las denominadas leyes de reforma estarían contenidas precisamente en el artículo 130 de la Constitución. Y es mentira esto que se nos dice sobre que dicho artículo predica la separación del Estado y la Iglesia. No, sino que muy por el contrario, el Estado masón, este Estado corrupto, este narcoestado que nos está oprimiendo, quiere meterse a la Iglesia a censurar y amenazar a los sacerdotes. Y bueno, el sacerdote ha hecho lo correcto de instruir en doctrina y en moral a los católicos, a sus feligreses, porque él está como la atalaya, como el vigilante, que debe de advertirle al pueblo de México el peligro que corren. Es increíble que instituciones como el INE, obviamente basándose en el artículo 130 de la Constitución, quieran censurar, perseguir, amedrentar a los sacerdotes por cumplir con lo que es su ministerio, predicar la verdad de Cristo. Ningún católico puede votar por un partido hasta, usted me entiende, que promueve el narcotráfico, que promueve el otro, el crimen que termina con to, y todas esas cosas tan horribles que predica Morena, como es también el amputar los genitales de los niños, que es la transexualidad. Todas esas cosas son completamente irreconciliables, así como también la ideología del socialismo que predica López Obrador, son completamente irreconciliables con el catolicismo. El sacerdote no está participando en un acto de campaña ni en un acto público, está instruyendo a sus feligreses. ¿Sí? Antes de darles la bendición, les dice que la candidata Xóchitl Gálvez es la oposición y que si gana Morena, está amenazada la libertad, la patria potestad de los niños y también la propiedad privada. Las políticas de Claudia Sheinbaum son empobrecimiento. Busca tener la mayoría en el Congreso para destruir nuestra Constitución y eliminar la propiedad privada y establecer, así como si fuéramos una cadena de televisión, concesiones, que no es un derecho de propiedad, sino únicamente de uso.
Son una serie de vulneraciones de los derechos ciudadanos lo que pretende Claudia Sheinbaum. Entonces, pues recordar que el artículo 130 de la Constitución es un artículo ilegítimo porque fue redactado por el traidor a la patria Benito Juárez, es un artículo que atenta contra la libertad religiosa, es un artículo que lejos de establecer el respeto de la separación de Iglesia y Estado, establece que el Estado puede violentar y meterse en las iglesias, a censurar a los sacerdotes. Es un artículo que pretende ilegalizar o criminalizar la prédica del sacerdote de la palabra de Cristo. Por tanto, pues es un artículo que en todos sentidos tenemos plena libertad para violar porque no se puede cumplir con leyes injustas bajo ninguna causa o con leyes que atentan contra el ministerio de Dios. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el sacerdote, buen sacerdote, Rafael Pacheco. Nuestro mundo, nuestra patria principalmente, estamos pasando problemas muy difíciles y estamos a punto de perder la patria. Eso no sale en televisión, por eso mucha gente no lo sabe. Estamos a punto de perder la patria, de perder nuestra libertad y ser sometidos a una voluntad. Que Diosito nos ayude, porque las leyes del nuevo partido que nos quieren imponer ya están, y se van a imponer si pierde nuestra candidata, ya pierde nuestra patria. Y le digo, no sale por televisión, ya están las leyes que nos van a regir. Se pierden todas las propiedades. Tanto que ha costado hacer una casa o comprarla, y para que nos la recojan, vas a vivir en ella, pero ya no va a ser tuya. El proyecto de Claudia Sheinbaum es eliminar el derecho de propiedad privada, como bien lo denuncia el sacerdote Rafael Pacheco. Dice que esta clase de cosas no se presentan en televisión, que hace falta esa denuncia por parte de los medios de comunicación, que el día de ayer el presidente volvió a amenazar de muerte a los medios de comunicación diciéndoles que son una concesión que él puede retirarles cuando quiera. Lo dice claramente, si pierde nuestra candidata Xóchitl Gálvez, se vienen cosas terribles para México. Otros 6 años de agresiones, de violaciones a los derechos civiles, eso sería lo que podría resultar. Y hay motivos para pensar que hay elementos para seguir luchando, porque en estricto sentido, Claudia Sheinbaum dice que teme que le puedan quitar la elección, con lo cual ella, sin darse cuenta, está reconociendo que Xóchitl Gálvez la iguala o supera en votos, porque no habría forma de robarse una, entre comillas, elección si no hubiera el mismo o el mayor número de votos. Por tanto, Claudia Sheinbaum está exhibiendo su derrota. En Palacio Nacional también están muy molestos, porque son infinitos los escándalos de corrupción, los fallos y los muchos muertos y desaparecidos que hay en México con esta administración que ha sido pues hasta ahora la más violenta y la que peores resultados o la que ha roto con sus promesas de campaña como nunca antes se había visto.
En su edición de este sábado, el periódico El Universal presenta a Maines, que no figura nada en las encuestas, pero dice: si Xóchitl declina, yo voy por gobierno de coalición. Fantasea, ¿no? Los candidatos a la presidencia en campaña, faltan políticas para los gays, dice Sheinbaum, mientras que Xóchitl Gálvez dice: el presidente es quien traicionó a la patria. Creo que queda perfectamente claro que el discurso de Xóchitl es más emocionante, más fuerte. Es usted el traidor a la patria, le dice a López Obrador. Aumentan asesinatos de militares con López Obrador, suman 222 casos en julio de 2019 a abril de este año 2024. Los abrazos no balazos no protegen a los agentes de seguridad. Durante este sexenio, pues han sido asesinados al menos 222. La cifra de 71 soldados es más que la reportada en el mismo periodo de la administración de Enrique Peña Nieto, pese a que el actual gobierno dice adoptar una política de reconciliación con los narcos. Miedo al crimen es la marca de la elección que se organiza en Texcapilla, Estado de México. Sigue el temor por las represalias del grupo criminal La Familia Michoacana, que cometió pues hace poco, a inicios de este año, una masacre y secuestro de personas, desaparición de varias personas. Esta vez se dice que entre los habitantes, los vecinos saldrán a votar en libertad. A 5 meses de la confrontación entre pobladores y integrantes extorsionadores de La Familia Michoacana, sigue latente pues el miedo, los temores de participar en las elecciones, porque resulta ser que el gobierno corrupto de Delfina Gómez no ha detenido a los criminales que faltan de La Familia Michoacana y que extorsionan a los pobladores de Texcapilla. Ola de violencia deja 12 muertos, 2 eran candidatos. Uno de los cuerpos desmembrados que se hallaron el jueves en Acapulco, Guerrero, corresponden al candidato a regidor Aníbal Zúñiga, aspirante del PRI a ser regidor de Coyuca de Benítez. El mismo día en Chiapas, hombres armados privaron de la vida a Lucero Esmeralda López, abanderada del Partido Popular Chiapaneco. Con lo cual, pues ya se sabe, ¿no?, que a los candidatos independientes, a los candidatos que no se plegan al narcotráfico, los están privando de la vida, porque pues no hay, el gobierno de AMLO no les ha garantizado la seguridad, la protección. Periódico Excelsior. INE garantiza la certeza del conteo rápido del PREP, dice: mañana se realizará el último simulacro del método que se aplicará el 2 de junio para presentar tendencias de la votación recibida por las coaliciones y los partidos. El margen de error dicen que podría ser de 1.5% y que sería poco relativamente hablando. El Gil pasa de testigo a fugitivo. El criminal, conocido como Gildardo López Astudillo, miembro del grupo criminal Guerreros Unidos, que participaron en el asesinato de los 43 normalistas y que fue liberado por López Obrador, que lo consideró un testigo protegido, pues ya no se sabe dónde está. El Gil, del grupo criminal Guerreros Unidos, ya no lo ubica la Fiscalía General de la República desde el año 2019. Lo cual es un grave problema. Dice que este fallo sería del subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas y de Omar González Trejo, fiscal del caso de Iguala. No se sabe en dónde está y él estaba obligado a firmar, ¿no?, su libertad condicional. Libertad, impunidad criminal que le dio el presidente López Obrador. Inexplicablemente libera criminales. Vamos con el órgano de propaganda y desinformación amarillista de López Obrador, Diario La Jornada. La noche del 2 de junio se difundirán las tendencias. Pide la consejera del INE Tadei no usar el color del INE para apoyar a los candidatos. Y bueno, yo le comentaba el día de ayer, ¿y por qué no se quejaron así cuando utilizaba el partido masón y corrupto de López Obrador, Fuerza por México, el color rosa?
Ahí no se quejaban, no les parecía inadecuado. Un partido creado por el masón Manuel Jiménez Guzmán, anticristiano y diabólico, y Onésimo Cepeda, obispo de Ecatepec, que obviamente no era un representante católico, sino un sinvergüenza que era socio de Carlos Slim. México propone extender red ferroviaria. López Obrador y Arévalo acuerdan reforzar acciones contra migración irregular y el narcotráfico. Parte de la caravana del municipio de Suchiate hacia Tapachula, donde fue el encuentro. Estados Unidos no sería potencia sin los trabajadores indocumentados, es la declaración absurda que dan los políticos de Morena, pero que no solucionan el problema de la migración. También se niegan a reconocer, se niegan totalmente a reconocer que el problema de la migración es precisamente por la pobreza, las políticas fracasadas de gobiernos socialistas. Álvaro Uribe, primer expresidente de Colombia en ir a un juicio penal. Mire, que yo tenga entendido, políticos como Gustavo Petro o Juan Manuel Santos fueron peores que el señor Álvaro Uribe. Aquí el ataque contra Álvaro Uribe es únicamente para atacar a la derecha colombiana, que ha cobrado una nueva fuerza. A Uribe se le acusa de sobornar testigos y de cometer fraude procesal. Desde su residencia de Antioquia, el mandatario entre 2002 a 2010 defendió su inocencia y dijo ser víctima de un complot. La extrema derecha global se da cita hoy en Madrid, dice que Vox convoca un cónclave de discursos del argentino Milei, de la italiana Giorgia Meloni y del español líder de Vox, Santiago Abascal. Parece tenerle mucha atención, ¿no? Para decir que es un movimiento fracasado o un movimiento enemigo, pues diario La Jornada como que les da mucha difusión. Por cierto, también está asistiendo Eduardo Verástegui, quien no ha aclarado su relación con el pederasta Antonio Berumen y las orgías en las que se denunció por parte de un testigo en las que participaba Eduardo, pues permitiendo que Berumen le realizara felaciones. Dijo Verástegui en las últimas semanas que aquellos que cometieran abuso infantil merecían 100 años de cárcel. Yo digo que merecen la pena de muerte. Y bueno, la denuncia sigue. Él participó en los actos pederastas de Antonio Berumen, y entonces, ¿cuántos años? Sería bueno preguntarle a Verástegui, ¿cuántos años cree que él se merece para ir a prisión? ¿Cuántos años se merecerían también de confirmarse los delitos, las denuncias, en contra de Carlos Slim Domit, uno de sus amigos y patrocinadores? ¿Cuántos años merecería ese señor por las cosas de las que se le acusan? Es increíble cómo un hipócrita como Eduardo Verástegui tiene la facilidad de moverse, y sabemos por qué, con personas como Donald Trump, como Santiago Abascal, como la primer ministra de Italia, Giorgia Meloni. Francamente, yo empiezo a poner en duda si no lo expulsan, si no lo denuncian, si no lo entregan a las autoridades, si no lo condenan. Pongo en duda todo este circo de la nueva derecha, Vox y todas esas cosas. El periódico Milenio presenta en su portada: Alfonso Romo dice que México no puede perder balances ni contrapesos. Sería ya un discurso entonces contra López Obrador, porque él es el que quiere destruir todos los balances y contrapesos. Dicha portada es del viernes. Sabemos que no publican portadas el fin de semana. Reforma sí presenta su nueva portada. Reforma tiene en portada: colman de regalos a yerno de Rocío Nale. A Fernando Bilbao Arrieta, futuro yerno de Rocío Nale, exsecretaria de Energía de AMLO, la fortuna le ha sonreído en el sexenio de López Obrador. Obtuvo jugosos ingresos en sus empresas de reciente creación. En un mes se casa con la hija de Rocío Nale. Guadalupe Tadei pide no usar el rosa. El rosa del INE, no, pero cualquier otro tono de rosa sí, ¿no? Nos vestimos de rosa melón. Llueve dinero a la familia de Rocío Nale.
un sexenio de abundancia. 2 empresas de Fernando Bilbao facturan millones y están sus ingresos entre 2019 y 2024 rondando los más de 214 millones de pesos. Servicios y premezclados Forte, con domicilio legal en Luis Donaldo Colosio, extensión 300, número 101, lote 2, Colonia Las Palmas, Santa Catarina, Nuevo León. Comercializadora Delta Dival es otra de las organizaciones. En la Torre Col, David Alfaro Siqueiros, extensión 106, suite 1749, Vale Oriente, San Pedro. Ha tenido ingresos de más de 102 millones de pesos. Otra de las cosas que destaca Reforma es cae agresor de Rojo de la Vega, la candidata a la alcaldía Cuauhtémoc. Descuartizan en Acapulco a candidato y a su esposa, lo que les comentaba al inicio de este programa en Notas Rápidas. Denuncian a panista de Yucatán por corrupción. Renán Barrera de la Concha, 3 veces alcalde de Mérida, Yucatán, y actual candidato al PRI-PAN Nueva Alianza a la gobernatura de Yucatán, fue denunciado por presunto enriquecimiento ilícito. La consejera local de Morena y aspirante a diputada federal Jessica Saidén Quirós presentó la denuncia ante la Fiscalía General de Yucatán, quien dice que pues la admite, y van a ver en qué resulta esta denuncia. ¿Qué más tenemos? El Financiero y El Economista no publican en fin de semana. Nos saltamos hasta Diario de Yucatán. Elección amenazada. Esta elección del 2 de junio está amenazada. El crimen organizado ve una oportunidad para hacerse de mayor poder. La violencia es mucho más difícil de resolver el día de hoy. El creciente número de grupos delictivos en México hacen peligrar la elección del 2 de junio, por lo que han matado a más de 100 personas por motivos políticos, no solamente candidatos, sino que por motivos políticos hay 100 personas que fueron privadas de la vida. Entre ellas, una veintena de candidatos este año, y se están disputando los grupos criminales territorios. Dicen que eso ocurrió en Huixilac, incluso reconocido por las mismas autoridades con toda tranquilidad, que fue muy cuestionado. Los candidatos no son los únicos que están en riesgo, también los civiles que asisten, que se sienten amenazados. El presidente saliente, López Obrador, había prometido aliviar la guerra contra los cárteles. Sin embargo, hoy es mucho más violento. A pesar de disolver la Policía Federal, a la que acusó de corrupta, y crear una Guardia Nacional con 139,000 efectivos, los asesinatos contra personas por motivos electorales aumentaron. Malos resultados, ¿no? Esto no merece un segundo piso. No merece continuación. Separar basura urgente. Estaría al borde del colapso los basureros ahora les llaman relleno sanitario, ya no les dicen basureros, porque se escucha muy feo, yo creo. Bueno, vamos con nuestra siguiente nota. Precio de las tortillas al alza, ven afectaciones por la inflación y por el cobro de derecho de piso. El Consejo Nacional de la Tortilla denunció ayer que los efectos de la inflación y las extorsiones es lo que ha hecho que se incremente el valor de la tortilla, que es un alimento base para todos los mexicanos. Hasta ahora en 31 pesos el kilo, subió desde los 14-20 pesos promedio que estaba en 2018. Hay lugares en que por la extorsión, por el crimen organizado, se está vendiendo en promedio en 31 pesos el kilo, cuando en 2018 costaba 14
6.20 pesos mexicanos. El presidente del Consejo de la Tortilla, Homero López, señaló que otro de los problemas que se encontraron fue que la tortilla se excluyó de la canasta básica. Es un alimento básico y dice que el gobierno de López Obrador no lo consideró como parte de la canasta básica en el paquete contra la inflación de la carestía, ya que solamente se incorporó a las tortillas que se elaboran en tiendas de autoservicio. O sea, hubo un subsidio para los alimentos, pero solamente en tiendas como Walmart, como Soriana. Entonces, pues eso dejó mal a los empresarios tortilleros. Yo les dije que, sobre todo en la pandemia, López Obrador buscó por todos los medios hacer quebrar a todos los comercios pequeños, a las tienditas, a las verdulerías, a los comercios particulares que no fueran de estas tiendas grandes. López Obrador no les brindó ningún apoyo, y antes que eso, si una persona reportaba tener gripe, clausuraban el negocio por un mes y no les daban ninguna ayuda. Decían que si no cerraban, aunque solo uno fuera el enfermo, los iban a multar hasta por 20,000 pesos. Las noches de Cannes, mundo laboral con visión humanitaria. Una comisión de la USEM visitó al Papa Francisco. Una comisión de la Unión Social de Empresarios de México participó la semana pasada en una reunión privada con el Papa Francisco con motivo del diálogo social e internacional para promover un mejor mundo de trabajo. Se celebró del 8 al 10, supongo que del 8 al 10 de mayo. Los 60 asistentes de varias partes del mundo debatieron sobre las mejores prácticas laborales con visión humanitaria y desarrollo social. Entre los asistentes figuró Agustín Núñez González, quien entregó en forma personal al Papa Francisco el diario empresarial Por la Paz, que elaboró la Confederación de la USEM, repito que significa Unión Social de Empresarios de México, la USEM, que tiene actualmente como presidente a la yucateca María de Lourdes Gomori Martínez de Menéndez. También aquí tiene una nota de un rescate. Bomberos y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública utilizaron las quijadas de la vida para rescatar a un conductor que quedó atrapado en un vehículo tras colisionar contra un poste en el periférico. ¿Sabe cuáles son las quijadas de la vida? Son unas pinzas enormes que se utilizan para cortar metal y poder liberar a las personas que quedan prensadas en un choque a alta velocidad. Vamos con el periódico El Sol de México. Narco mexicano acecha las zonas arqueológicas tanto de México como de Guatemala. Grupos armados al servicio de cárteles mexicanos se adueñan de las zonas arqueológicas de Guatemala ubicadas en la frontera con México, acusan autoridades y trabajadores en ese país. Francisco Asturias, un guardarrecursos arqueológicos en la zona, cuenta que desde hace unas semanas las zonas arqueológicas mostraban pues que estaban bajo el control de grupos criminales, ¿no? Investigan en 2 sitios arqueológicos de Petén que tuvieron que marcharse debido a las amenazas de sujetos armados que pretendían usurpar los terrenos para luego construir carreteras y pistas de aterrizaje clandestino que utilizan para transportar drogas. Grave la denuncia. Nos quedamos aquí plantados. El campamento de maestros de la CENTE, que no son maestros, son delincuentes, pues se quedan en el Zócalo de la Ciudad de México para tratar de sabotear la marcha de este 19 de mayo, la marcha de la Marea Rosa. Campañas en Guerrero, se retira 16 candidatos por miedo. En Chilpancingo, Guerrero, gobernado por el partido Morena, un total de 16 candidatos abandonaron la contienda por la contienda en Las Vigas y en Teloloapan, y otros 4 suspendieron sus actividades proselitistas en Chilpancingo, Acapulco y Apaxtla debido a la inseguridad que impera
en un estado gobernado por Morena y el crimen organizado. En Veracruz, dice, Veracruz y el país no van por donde le conviene. Es una denuncia de José Yunes Zorrilla en entrevista. El candidato a la gobernatura del estado de Veracruz niega que exista una campaña sucia en contra de la corrupción de Rocío Nale. Es simple y llano contraste. Veracruz no va por donde nos conviene que vaya, y hay que cambiar el rumbo para que sea la gente y la solución de sus problemas la prioridad del gobierno, denunció José Yunes Zorrilla, candidato a la gobernatura de la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz. En entrevista para el Diario de Jalapa, el político dice que busca gobernar el cuarto estado con mayor peso electoral en el país, al contar con una lista nominal de poco más de 6 millones de ciudadanos. Niega haber emprendido una campaña sucia en contra de Rocío Nale. Dice que exhibir su corrupción es el contraste. El político priista, que busca por segunda ocasión la gobernatura del estado, afirma que, para sacar a Veracruz del abandono en el que se encuentra por Morena, hay un catálogo de buenas intenciones que se pueden llevar a cabo. Que nadie se sorprenda en las campañas el contraste que existe. Pues sí, realmente si a los políticos del Partido Acción Nacional se les había acusado de corruptos, pues parecen niños de pecho en comparación de todos los delitos y la hazaña y el descaro que han mostrado los políticos de Morena. Periódico El Informador de Jalisco. Rellenan garrafones de agua para ahorrar. Hay compras de pánico de agua. Cada día incrementa la cantidad de estos negocios en la ciudad ante la demanda de los consumidores debido a su bajo costo. Ya es muy costoso para algunas familias pagar 60 pesos por un garrafón de agua purificada Bonafont. Guadalajara construye más banquetas, el Salto se rezaga. Bueno, estas son las notas principales del Informador. Y el periódico AM, que tiene el periódico AM de Guanajuato. Miman a yerno de la candidata Rocío Nale, Fernando Bilboa Arrieta, los contratos. Comparten admiración y el alebrije. Con discurso para México, Rosa Montero, escritora, cautivó a los asistentes a la Feria Internacional del Libro en León, Guanajuato. No busco chamba, dice Roberto Saucedo, candidato a la alcaldía de la capital. Como titular principal tiene: vigila Guardia Nacional, propaganda de Morena. No brindan seguridad a los ciudadanos, pero se dedican a cuidar la propaganda de Morena. Supervisan agentes la llegada del periódico partidista, El Regeneración, a una bodega de León. Fíjese que esta denuncia existe mucho. Por ejemplo, les comentaba una nota de un asesinato, de varios asesinatos, en un municipio del Estado de México llamado Coyotepec. Y ahí los pobladores, sobre todo en sus cuentas de Facebook, tienen grupos de Facebook del Estado de México, dicen que la policía de dicho municipio no los protege, no hace patrullaje, que se dedican a proteger la propaganda electoral de Morena, concretamente de una candidata, y que no brindan, no atienden a las denuncias ni de asaltos, ni de robos, ni de delincuencia, ni de nada. Que está completamente desaparecido en el Estado de México la seguridad, es lo que se reporta no solamente en ese municipio, sino también en otros municipios de la región gobernados por Morena. Y bueno, dicen que esto es lo que está ocurriendo. Descargan alrededor de 12 toneladas del panfleto Regeneración de Morena. Aseguran equipo de Alma Alcaraz y Ricardo Sheffield que cuidan a candidatos, aunque no se vio la protección a ninguno. Vigila Guardia Nacional, propaganda de Morena, es lo que destaca. Dice que esta nota es exclusiva de ellos porque es producto de su investigación después de la denuncia tanto de ciudadanos en Guanajuato como también de políticos. Elementos de la Guardia Nacional custodiaron el traslado de toneladas de propaganda electoral de Morena, que hay que decirlo es basura, que se paga también con nuestros impuestos. AM atestiguó este viernes la llegada de propaganda electoral de Morena, principalmente miles de ejemplares del periódico Regeneración, editado por el partido. Los ejemplares fueron descargados y guardados ayer alrededor de las 2 de la tarde en una bodega ubicada en el número 213 de la calle Tota Carvajal,
en la colonia La Martinica, así se llama la colonia. En el lugar también se resguardaron lonas y otros materiales y promocionales de los candidatos. En la portada de este ejemplar de abril-mayo aparece la fotografía de Sheinbaum y Alma Alcaraz, candidatas. El cambio con Alma, sigamos haciendo historia en Guanajuato. No podían publicar esas cosas a través de internet y evitarse todo este papel tirado a la basura. Dice la portada de los ejemplares, mientras que la contraportada o forro del periódico dice: vota por tu seguridad, vota por Morena. Por Morena, seguridad, por Morena. Con 186,000 asesinatos y 200,000 personas desaparecidas, seguridad con Morena. Aparece Alma Alcaraz y Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad de la ciudad. Luego reparten en las campañas. Dijo un trabajador que esto pues se distribuye en Guanajuato, que también noticia para Morena, ¿no? En Guanajuato los odian. Es una propaganda que irá directo a la basura. O que en el mejor de los casos se utilizará para que el periquito, los que tengan periquitos, pues hagan sus necesidades sobre él, sobre la cara de Sheinbaum. Periódico La Prensa. Acosada. Por años, Victoria ha enfrentado el asedio de Enrique N., sin que las autoridades le brinden protección, pese a las denuncias interpuestas en su contra. Faltan refacciones, herramientas y equipo para darle mantenimiento al metro, denuncian los trabajadores que así han sido los gobiernos de AMLO. Chivas obligado a ganarle a América en el Azteca para un boleto a la final de clausura. Alessandra Rojo de la Vega exige a la Fiscalía información sobre el presunto agresor que fue detenido. Transporte irregular en el Estado de México. Aproximadamente el 75% de las unidades de pasajeros, autobuses, son piratas y están fuera del marco legal más de 700,000 vehículos, según la Secretaría de Movilidad. Me consta, por supuesto que sí, están por fuera de la ley y los conductores son francamente violentos, groseros, tienen música muy alta, frecuentemente tiran a las personas al momento de bajar. Esto tiene que analizarse, tiene que revisarse. Lo que pasa es que el gremio de los transportes es una mafia muy poderosa y se ve que tienen muy buenos contactos con el gobierno, porque también ellos frecuentemente movilizan el voto a sus intereses. Bien, amigos, pues es así como llegamos al final de esta emisión. Les agradezco su cordial participación. Dejen sus comentarios, me gusta mucho leer sus comentarios. Dejen sus propuestas. La propuesta, ya saben, como hace poco que me dejaron la propuesta de una encuesta y lo cumplimos. Salió muy favorable a Xóchitl Gálvez. Esperemos que así sea también el resultado de la elección. Vamos a cerrar con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Fíjese que ahora tengo, como siempre rezo en latín, ahora tengo como que a veces como que me confundo y empiezo a rezar en latín y en español. Es algo muy, muy curioso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Patri et Filio et Spiritu Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper,
et in secula seculorum. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, San Miguel Arcángel, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno al maligno y a los demás espíritus que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Salmo número 34. Señor, pelea contra los que me atacan, combate a los que luchan contra mí. Sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte y vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición. Sean como polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los desbarate, sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga. Porque sin motivo me tendieron trampas de muerte, y sin razón me abrieron porque sin motivo me tendieron redes de muerte, y sin razón me abrieron trampas mortales. Que les sorprenda un desastre imprevisto, que los enrede la red que para mí escondieron, que caigan en la misma trampa que me abrieron. Mi alma se alegra con el Señor, y gozará de su salvación. Así sea, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a ustedes por su atención, y aquí seguimos también ustedes ayúdenme a tener conocimiento de lo que ocurre en sus comunidades, en las zonas cercanas. En serio, su reporte es también muy importante. Y les invito también a colaborar conmigo económicamente. Gracias por su atención, hasta la próxima. Realiza tu donativo a Héctor Rosales Oficial en cualquiera de las 6 opciones disponibles. Sé parte de nuestra historia y accede a contenido exclusivo. Patrocina este proyecto, no hay monto mínimo. Todo el dinero recaudado se usa para mejorar este programa. hectorrosalesoficial.blogspot.com/p/opciones -intermedio para -intermedio donar.html. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.